¿o no? No le dije la página. Ya, se la digo en un segundito. Mire que estoy en contacto con don José Antonio. Me está esperando hace rato, no lo quiero... Don José Antonio, ¿cómo estamos? Hola, hola. ¿Cómo está ahí? Hola Jorge, un gusto saludarte por aquí, Igual. muy bien. Oye, y qué grato reencuentro, amigo mío. Yo sé que tú eres un gran colaborador del programa. Estuviste en los momentos peak deportivos, ¿no es cierto?, donde se necesitaba la voz especialista. Y ahí estuviste aportando con tu conocimiento. Oye, ahí en pantalla aparece José Antonio Lizama, investigador deportivo, escritor. Bueno, y esto en el marco de la conmemoración de los 15 años de Rayando la Cancha, el texto que registró el proceso de Marcelo Bielsa en Chile. Oye, si quieren indagar en su Instagram es @lisanaarce, cronista, escritor, diplomado en periodismo deportivo, activo miembro del directorio del Instituto de Historia y Estadística del Fútbol Chileno. ¿Eso sigue todo vigente, amigo mío? Sí, todo vigente, sí, todo vigente. Hay algunas menciones, son hartos años ya, 15 años como tú comentas, y bueno, me parece oportuno poder, hice una reedición de este libro. Mi área, tú sabes que son distintos deportes, una mirada integral del deporte, Ujú. pero principalmente este 10 de octubre se cumplen 15 años de la clasificación de Chile al Mundial de Sudáfrica. Todo esto bajo la conducción de Marcelo Bielsa, pero bueno, lo simpático de este libro es que este proceso lo fui registrando como una bitácora, como quien lleva un diario de vida. ¿Ya? Después salieron libros de Bielsa, El Fenómeno, Claro. que eran... Y esta clasificación al Mundial, ahora que estamos bien, ¿cierto? Bien averiados en las clasificatorias actuales, Bien alejado, ¿ah? eh, Oye, y ojo que el jueves nos toca con Brasil a las 9 de la con noche, sí. Brasil. Así que parece que tenemos que recurrir a los recuerdos y, y resulta que el 10 de octubre, ya en 3 días más, se cumplen 15 años del triunfo de Chile ante Colombia, que clasificó Claro. después de Francia 98 eh, a la selección chilena al Mundial dirigida por Marcelo Bielsa. Este fue un triunfo ante Colombia en Medellín por 4-2, una actuación fenomenal de Jorge Valdivia. Y bueno, esto quedó registrado en este libro. Cada partido, cada detalle, ¿cierto? Algunos criticaban mucho a Bielsa por su estilo, todo quedó registrado en El tiempo real, loco ¿ya? Bielsa. El loco Bielsa quedó registrado en tiempo real, las alineaciones que él, con lo que inició este proceso, con las que terminó, bueno, en fin, es una bitácora, como te digo, mezclando con un reporte, y además en esta edición nueva agregué mis columnas más actuales, ¿ya? Para que sea una selección más o menos, no hablar de un libro tan del pasado, sino un libro con columnas actuales sobre el Nico Massú, ¿cierto? Sobre la Crystal Kovrich, que sigue brillando 20 años en el mundo del deporte, en los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos. Es una mirada del deporte integral que yo tengo y bueno, sobre todo en conmemoración de estos 15 años de Chile al Mundial con Bielsa. Oye, José Antonio, esto es una edición que está a la venta. ¿Dónde se puede conseguir? ¿A través de tus redes? ¿Cómo funciona eso? Sí, está a la venta en librerías más bien de Santiago, y a los interesados de regiones las mando por las empresas de mensajería, de encomienda. Eh, la nueva edición está saliendo esta semana. Hice un preadelanto, un adelanto de esta hora en los meses de abril y junio. De hecho, hice un lanzamiento en Santiago, pero esta hora final está saliendo esta semana en conmemoración de los 15 años de la clasificación al Mundial. En alguna librería de Santiago y de acuerdo al tiraje, bueno, tú conoces mi otro libro, el CHI, Ujú. eso ha tenido muy buen tiraje. De acuerdo al tiraje de cada libro, eh, se van distribuyendo a, a regiones o librerías interesadas. Oye, ¿cuánto esfuerzo hay aquí en esto, José Antonio? O sea, en el sentido, lo que significa no solamente en el ámbito económico, ¿no es cierto? Del apoyo, ¿ah? Porque aquí no hay gran apoyo. Todos sabemos cómo funciona el tema de las editoriales. eh, el armar, el estructurar del contenido mismo, de tu trabajo como escritor, de tu trabajo con la familia, ¿no es cierto? Quitándole y restándole tiempo a todo lo demás.
Eso, me gustaría que detallaras un poquito eso, porque detrás de este gran éxito, ¿no es cierto?, que podemos ver en esta nueva edición, en este formato remozado, hay un gran trabajo por medio, José Antonio. Bueno, el mundo, como tú bien comentas, en el mundo editorial no es fácil en este país. No somos Argentina. Unos amigos fueron a las grandes librerías de Buenos Aires y llevaron sus libros y se los compraron en una cuadra, me decían. Mira, 50 libros que fueron vendidos. En Argentina es algo totalmente opuesto. Hay agrupaciones, hay ferias del libro en Viña, ¿cierto? En la quinta región, en Santiago, y día está la primavera del libro. Yo me he movido también por esos caminos de los editores independientes. En región también he tenido muy buena acogida en distintos lugares, con Don Elías, en Viña, en algún momento hemos estado. Eh, bueno, el rubro del libro es muy difícil y evidentemente que el apoyo, el financiamiento, autofinanciamiento muchas veces, instituciones como la Biblioteca Nacional también apoyan, ¿cierto? Comprando estos libros. Mis libros están disponibles en las bibliotecas digitales y en la biblioteca en Santiago del Metro de Santiago, con una gran colaboración de la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, hay instancias menos dolorosas, podríamos decir, para los escritores, pero sin lugar a dudas es un rubro muy difícil, muy sacrificado, como dices tú, muy de esfuerzo, pero también tiene su reconocimiento. Este libro llegó a manos de Marcelo Bielsa, originalmente, por allá por el 2010. mira, Lo leyó y me llamó. Me no, llamó, de parte de él, me llamó su staff, su mano derecha, que trabaja con él desde hace mucho tiempo, que es Diego Reyes, su, su entrenador partner en todos los equipos, en el Lille, en el Athletic de Bilbao, ahora en Uruguay, y él me llamó en una conversación que duró más de 15, 20 minutos y me dio un análisis de Bielsa de este libro. Yo, al colgar el teléfono, se me cayeron las lágrimas, Jorge, porque qué eh, bueno. un detalle increíble, una mirada de cada... No se fijó solamente en el fútbol, se fijó en la otra disciplina, y eso me llamó mucho la atención, de que Bielsa no le regalas un libro a un famoso y lo guarda o lo tira, sino que lo lee, y no ha pasado solamente conmigo, sino con muchos escritores que le han regalado su libro y los llama. En ese momento él había tenido un conflicto con la NFP y no pudo llamarme directamente y me llamó Diego, que es su mano derecha, su colaborador más, cierto, férreo desde hace más de 15 años. Oye, qué momento ese, ¿ah? Me imagino cómo Sí, habrás vibrado internamente, porque el objetivo del libro era, ¿no es cierto?, también este ícono, ¿ah?, de lo que marcó en su momento el fútbol en nuestro país. Entonces, esa interacción de manera indirecta, pero consciente, ¿no es cierto?, que está hablando, fiel reflejo, ¿no es cierto?, de lo que sentía el propio loco. Estamos hablando de Bielsa, ¿no? Entonces, me imagino lo que habrás sentido en ese momento. Lástima que no quedó registrado nada, nada, ¿ah? Qué lástima. sí, sí, lo dejé, lo hice una crónica que aparece en el libro y como registro me sigo comunicando con Diego. Se generó a partir de esa conversación una amistad, ¿Mm? y estamos comunicados cercanamente con algún o alguna parte del staff de Marcelo Bielsa. Y le estoy mandando mis crónicas, quedó un cariño, un apego. No he tenido la ocasión de conversar directamente con Bielsa, pero él pidió explícitamente que me llamara Diego y me diera el informe de lo que él leyó. No deja nada al azar, lee todo lo que le llega, recibe todo lo que le mandan, él ordena de una manera metódica. Un amigo viajó a Inglaterra a verlo, un coleccionista, y él cuando se fue a Chile le regaló de recuerdo una figura de un hacha en una madera, recuerdo de Chile. Llegó hasta a Inglaterra y Bielsa llamó a su casa en Rosario y le pidió al personal que trabaja en su casa en un lugar que le mandara una foto de donde estaba ese recuerdo de este amigo chileno. Así que imagínate los gestos que tiene, las sorpresas que nos da,
Bueno, y hoy que el recuerdo de estos 15 años de Don Paso, que no solamente dejó resultados futbolísticos, sino que cambio de mentalidad, ¿cierto? Metodología, aprendizaje. Es el recuerdo de una enseñanza que nos dejó en el fútbol y que lamentablemente hoy perdimos. Sí, pues, ese es el tema. Ahora, los desafíos siempre son a futuro, ¿no es cierto? Y el comentario siempre es que es fácil opinar o tomar decisiones después de leer el diario en la mañana, ¿no es cierto? Pero antes, digamos, de los hechos, cuesta mucho posicionarse y tomar buenas decisiones. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo adviertes, cómo ves esta etapa en que estamos viviendo que entendemos no es la mejor? Estamos si no en el último, en el penúltimo. Viene un gran rival como estamos hablando del jueves, ¿no es cierto? Como decíamos, con Brasil a las 9 de la noche. O sea, de verdad que no tenemos mucho por alegrarnos. ¿Cómo ves tú este futuro inmediato? ¿Cómo ves el próximo mundial? En esta área de estrictamente lo futbolístico, que es lo que estamos analizando. Y lamentablemente se hicieron malas cosas. Tuvimos un momento, como tú dices, de gloria, de éxito, se dice también de mucha abundancia futbolística. Y hoy día prácticamente no tenemos cómo enfrentarnos ni siquiera a Bolivia, ¿cierto? Respetando también una selección con mucho trayectoria, pero bueno, finalmente siempre hubo oposición en Sudamérica donde Chile era superior a varios equipos y no pudimos resolver ese encuentro con Bolivia de local también, que es una posibilidad de ganar. Eh, Bielsa cuando se va en 2011 juega un partido en Estados Unidos, en enero de 2011, y coloca a 5 jugadores de recambio que alcanzaron la Copa América 2016. Se tuvo que hacer un trabajo de renovación, le sacamos el jugo a la generación dorada, ¿cierto? Durante 10, 14, 15 años, y llegó el momento que ellos ya cumplieron una edad donde el rendimiento eh, va en declive, va en descenso, no está el pic de rendimiento. Claudio Bravo jugó la Copa América este año y jugó a muy buen nivel y el recambio no está a la altura de un portero de esas características. Arturo Vidal, ¿cierto? Habla bastante bueno, y reclama y patalea, pero sigue siendo también una figura que es incomparable el nivel de juego. Hubo que haber hecho mixtura, como hacen los alemanes, con 3 grandes, ¿cierto? 4 grandes y puros chicos de 20, de 25 años. Alemania manda a la Copa Confederaciones muchachos de 23 años, de 25, y van sacando nuevas generaciones. Sí. Estos jugadores hoy día yo creo que no saben enfrentar a Brasil, es un monstruo, tal como dices tú, desde donde lo miremos, selección A, B, C, Brasil es un monstruo, y son jugadores que no tienen esa experiencia, esos partidos en el cuerpo para poder enfrentar a grandes equipos y a salir al extranjero tampoco. Sí. De Oye, enfrentar a Colombia de visita el José lunes o Antonio, martes próximo. perdón, ¿y cuál es, a ver, cuándo se produce el quiebre? ¿Y quién es el responsable de ese quiebre también? Si es que hay alguien responsable, o es una generación, o qué es lo que es, cómo se argumenta, cómo se justifica eso, José Antonio. Bueno, esta generación es un accidente también porque jugadores de estas características, un Alexis Sánchez no sale todas las semanas ni todos los años. Es un jugador extraordinario, una generación Arangui, Marcelo Díaz, Claudio Bravo, Matías Fernández, son muchachos, Humberto Suazo en su época, eran figuras estelares, como hablar de Caselli, de Elías Figueroa, de Marcelo Sala, son jugadores luminarias, pero tuvimos que aprovechar, igual que en el tenis, cuando teníamos al Chino, Fernando, a Nicolás Mazú, teníamos que haber aprovechado de complementarnos con ellos, de que ellos entregaran hay un problema de fondo que tú bien lo mencionas, que es el trabajo en inferiores. Hoy día en la NFP, el presidente Pablo Milad es el gran responsable de estos fracasos porque la estructura del fútbol está mal construida. Hay una mirada más comercial con la sociedad anónima, hay más deseo de tener más abonados en el canal del fútbol que vaya gente al estadio. El miedo, ¿cierto?, con las barras violentas.
los reportajes están a la vista, es muy peligroso ir a los estadios, no hay una gran seguridad, hay seguridad privada, antes estaba la fuerza pública, hoy día la seguridad privada no tiene las herramientas, hay personas mayores que no deberían estar trabajando en eso, deben pagarle muy poco y no tienen las ciertas competencias para poder controlar un espectáculo de esa envergadura. Está todo el fútbol hoy día tomado por el negocio de las sociedades anónimas y hoy día el presidente de la NFP confirma de que no están invirtiendo en las divisiones inferiores. En época había veedores que iban a buscar estos talentos al sur, a Lotte Schwager, Colo-Colo 73 con muchos elementos de Lotte Schwager, de allá, de acá, de Antofagasta. Entonces ahora estamos prácticamente abrazos cruzados, como diciendo no tenemos nada más, pero no trabajamos, ¿cierto?, para sembrar, no trabajamos para poder tener el día de mañana unas generaciones de futbolistas interesantes. Para resumir un poco, todos los grandes fenómenos del fútbol chileno han estado asociados a grandes equipos. El Bielsa toma la sub-20 de Sunantay, en alguna época fue la sub-17 del Pollo Belli, en otras épocas el Colo-Colo 73 para el Mundial de Alemania 74, la U 2011 para el Mundial de Brasil 2014, el Valle Azul para el Mundial de 62. Todo eso a través de generaciones de niños, ¿cierto?, que llegaron a estos clubes y llegaron arriba. Matías de las semilleros de Colo-Colo, Valdivia, el semillero nos dio los grandes logros. Hoy día si no estamos invirtiendo en el semillero, este es el resultado, Jorge. Oye, pero yo lo veo como súper desalentador el Sí, tema, digamos, ¿eh? O sea, sí, no hay por dónde escarbar. no, Una mirada de Estado, llamémosle de esa manera, ¿no es cierto? Supra situaciones puntuales, ¿no es cierto?, que se están dando ahora con las autoridades locales del fútbol y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo abrimos ese paraguas que está protegiendo o lo cerramos definitivamente para que la gente que pueda seguir alzándose, digamos, como figura, lo puedan hacer, pero orientadas, apoyadas, asesoradas, manejadas, dirigidas? O sea, no tenemos mucha posibilidad. mira, te apunto que toda esta generación dorada, lo digo con argumento, no lo digo con ningún sesgo político, toda esta generación nace antes de la sociedad anónima. La sociedad anónima la impulsa el fallecido expresidente Piñera, ¿cierto?, que vio en el fútbol un motivo de negocio y impulsa la ley de sociedad anónima deportiva, el proyecto de ley en el año 1998. En 2000 se implementa la sociedad anónima y, y ahí comienza otro proceso del fútbol. La idea era, ¿cierto?, corregir, mejorar los estadios. No se cumplió, era una buena idea, pero no se cumplió. Se terminó convirtiendo esto en un negocio de mafias, de representantes y todo. Esta generación dorada fue formada antes de la sociedad anónima, entonces te deja también un argumento de por qué también el fútbol dejó de generar talentos. El presidente Boric también ofreció fomentar y potenciar a los clubes sociales y deportivos. Yo no sé, en rigor me manejo en este ambiente y los clubes deportivos y sociales, partiendo por mi club Ferroviario de Chile, acá en Santiago, no los veo tan fortalecidos. Entonces, estas políticas han ido en desmedro del fútbol y quizás es más en beneficio propio de cada, de cada gobierno, de cada... el fútbol no es parte de un Estado, sino de particulares. Así que no podemos esperar mucho, ¿cierto? El propietario de Colo-Colo se llama Blanco y Negro, el propietario de la UCEMA Azul Azul, el propietario de la Católica que está armando un gran estadio en San Carlos de Apoquindo es Cruzado. Entonces son empresas donde han estado grandes inversionistas como Moza, como Larraín, Vial, Piñera, Ruiz Tagle, todos ellos han sido parte, Cecilia Pérez metida en el fútbol. Entonces esos son ellos, lo mismo que Milei en Argentina, no tienen una mirada de ir a buscar semilleros, sino que de generar negocios, de ingresos y salida de dinero. Y en eso estamos. Yo creo que este modelo económico del fútbol chino es un éxito en términos de las apuestas, pero no de resultados.
Colo-Colo trajo a Jorge Almirón, técnico de Boca, 2 veces subcampeón de Copa Libertadores de América, un gran entrenador. Él llegó a Colo-Colo ahora a octavos de final, pero no es resultado del fútbol chileno, eso no, el fútbol chileno va a pasear a las copas internacionales por lo mismo, no hay camadas, no hay jugadores jóvenes, no hay talento nuevo, es una compra de venta de representantes de argentinos, de otros países, y bueno, y hoy día no tenemos figuración en este deporte. Mm. Oye, entendiendo, me queda muy poquito rato, José Antonio, pero entendiendo el tema del talento nato, innato, ¿no es cierto?, de los jóvenes deportistas, que pueden haber sido una generación, pero que también hay que descubrirlo, que hay que apoyarlo, como lo citábamos. Entendiendo también esto del tema del fútbol como un ente generador de plata, ¿no es cierto?, en lo privado. Entendiendo eso, pero también no dejando de lado las mafias y el narcotráfico, las bandas criminales organizadas que están enquistadas ya. ¿Tú crees que es una preocupación clara, digamos, a futuro? Porque ya está, nosotros ya entendemos, ya sabemos esa realidad, pero que pueda quitar definitivamente el sitial que tiene el fútbol chileno, posicionado por estas mafias. ¿Tú crees que va por ahí el tema? ¿Cómo vislumbra esa área, ¿no es cierto?, de la criminalización de las barras o de la gente que es delictual, ¿no es cierto?, con actos delictuales y que están enquistados en el fútbol? ¿Qué opináis, Sí, José Antonio? sí, bueno, hubo un reportaje, no sé si lo pudiste ver de Canal 13, Sí, 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 claro. que fue, Y, ¿cierto? Fue y por eso te preguntaba, una digamos, bomba, porque el tema, una bomba, imagínate. una bomba noticiosa. Sí. El que no la ha visto está en YouTube, ¿cierto? Disponible. Eh, Mira acá, el reportaje deja de manifiesto que la autoridad es contemplativa, es pasiva, y pasa por alto ciertos protocolos de seguridad. Les levanta el castigo a gente que no puede entrar más en un estadio. Entonces hay una complicidad de la autoridad. Mientras eso siga, va a ser imposible que esto desaparezca. ¿Te acuerdas cuando se prohibía bombos y carteles? Porque ahí iba, ¿cierto? Iba material de consumo, ajá, de alucinógeno. Y pasaba igual. Y los fuegos artificiales están prohibidos en los estadios y pasan igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están dónde están los protocolos? ¿Dónde están las normativas para poder controlar, ¿cierto? Tengo la impresión de que hay una complicidad, ¿cierto? Hay un vínculo entre autoridades de distintos gobiernos. Aquí no me quiero, yo hoy día me encuentro en una situación de poca credibilidad en los políticos. Creo más en los trabajos y en las personas. A pesar de tener mi posición bien marcada políticamente, hoy día creo más en el trabajo de alguien que tenga buenas intenciones por un país. En el deporte, los mismos de siempre yo creo que no están aportando nada y por eso estamos en términos de seguridad, en términos de valores, espiritualidad, estamos muy mal en nuestro país. Entonces, yo creo que hay un vínculo directo, encadenado entre autoridades, repito, de distintos gobiernos, con estos gérmenes que se han metido al fútbol, por lo mismo, porque debe generar negocio, debe generar movimiento, el crimen organizado, debe generar otro tipo de acciones que el simple hincha a los que vamos al fútbol con alegría y emoción no nos enteramos, no nos damos cuenta, pero sí lo vemos, porque tú vas a un estadio a ver un partido clásico y es muy alta la tensión, es muy fuerte, no te sientes seguro. Entonces, mientras la autoridad no tenga castigos ejemplificadores como pasó en Europa, cuando estas barras se tomaron el fútbol, pero en Europa, como cierto, hay otra dinámica, hay otra forma de hacer las cosas, ellos vincularon a estos elementos peligrosos y los pusieron al servicio del club. Pintar el estadio, educarlos, ponerles psicólogos. Aquí estamos años luz de poder recuperar a los gérmenes, a estos elementos, ciertos vandálicos del fútbol y que hagan algo por sus clubes. Y las sanciones económicas que las distintas federaciones le dan a los clubes, eso no lo van a volver a hacer nunca más. No van a limpiar sus clubes como pasó en el Arsenal, en la Juventus, en Italia, estos clubes ingleses que los castigaron por copas europeas, por copas internacionales.
Entonces, eso redundó, eso resultó traer cambios y hoy día el fútbol inglés, tú ves, es una maravilla, es un espectáculo muy limpio y yo creo que estamos muy lejos de eso. Pucha que nos falta. No pinta bien esto, no pinta bien. Pero creemos, no hay que ser derrotistas. Estamos esperanzados, ¿no es cierto?, en que se produzca, no sé, la llegada de la persona indicada o de las personas indicadas, que esto sea orientado por el buen camino del deporte, del fútbol, del tirar para arriba a las personas, a potenciar a los jóvenes y darle un respaldo necesario. José Antonio, no, nos pilla la hora. Yo te quiero agradecer estos minutos, reiterar que este investigador deportivo, a quien hemos conocido en varias ocasiones aquí en el programa, que es escritor con esta conmemoración de los 15 años de Rayando la Cancha, que registra el proceso de Marcelo Bielsa en nuestro país, tiene su Instagram, es Lisana Arce. Lisana Arce, en el Instagram, para que tomen contacto y si es que obviamente se acercan a las librerías en Santiago principalmente, pregunten por este Rayando la Cancha. Eso, mi amiga, no Sí, sé, lo que usted quiera sí. agregar ahí. Sí, quiero agregar 3 puntos breves para no extenderme. Harold May Nichols, ¿cierto? Cuando estaba Marcelo Bielsa, él luchó, ¿cierto? Tiró el barco hacia adelante por la selección, pero esto generó una reacción con las sociedades anónimas porque el negocio estaba decayendo, ¡pum! Y lo sacan, ¿ya? Ahí te hago un ejemplo. Para cerrar este tema, ¿cierto? De cómo podría cambiar con un dirigente que piense bien las cosas, ¿cierto? Y se salga de todas estas mafias y situaciones externas del fútbol. Segundo, bueno, te agradezco mucho este espacio, muy querido para mí. Se cumple también un año de los Panamericanos, así que hace un año tuvimos esos contactos tan entretenidos, Panamericanos y Panamericanos de allá desde los mismos lugares de los eventos y también saludar a UCB por estos 67 años. Yo creo que para todos los chilenos es una casa televisiva muy querida, muy recordada, muy entrañable, con todos sus programas. Así que me despido, evidentemente agradeciendo tu gentileza siempre con mi trabajo y bueno, siempre abierto a conversar de los temas más profundos del deporte, de cómo también nuestra sociedad se vincula a estos temas y bueno, muy feliz de estar siempre en tu programa. Que esté muy bien, muchas gracias, amigo mío.